Productor, si haces instrumentales o bases, pues déjame decirte que tienes que aprender una herramienta vital para esto, que es el sampleo. Y para esto te voy a enseñar una herramienta llamada SliceX, la cual te voy a dar algunos consejos, también técnicas que puedes implementar y realmente te van a funcionar bastante. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, entonces para comenzar, pues obviamente necesitamos un sampler. En este caso yo utilicé este sampler que lo bajé de Looperman, una página gratuita donde podemos descargar samplers y puedes hacer bastantes búsquedas con sonidos bastante interesantes. La voy a dejar aquí abajo en descripción. Ahora te voy a poner en contexto, así suena esta guitarra. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ya te dije, tener el sampler. Luego, si el sampler no te da la escala, normalmente en Looperman sí te da la tonalidad, pero en este caso, supongamos que tú no tienes esa tonalidad, lo que te recomiendo es utilizar un Scalar Finder para poder encontrar la escala. Puedes utilizar cualquier plugin que te detecte la escala. En este caso yo nada más le doy detecto scale, reproduzco y me va a detectar la escala. Aquí ya me detectó la escala y prácticamente como el Looperman sí me daba la tonalidad, sí le dio al clavo, sí es esta tonalidad. Y esto lo vas a tomar en cuenta para poder seguir produciendo o agregando cosas. Entonces está en sol sostenido menor natural. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a lo siguiente. Yo te recomiendo que le des doble clic, le des clic derecho y le vamos a dar Open in New Slicex Channel y vamos a tener esto. Ahora te voy a explicar de forma rápida, general y muy por encima lo que es Slicex. Lo que tenemos aquí son varias vistas. Tenemos la sección Main, tenemos la sección de Rayons, articuladores, modulaciones y la sección de edición. Entonces vamos a empezar por la sección de edición, que es como un Edison tal cual, donde podemos hacer zoom directamente desde aquí, agregar marcadores. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente, por ejemplo, si yo quiero agregar un marcador aquí, le doy doble clic, le doy aquí donde dice más y prácticamente ya tengo un marcador. Yo te recomiendo que cuando tengas un sampler es bastante tiempo de estar buscando el sonido que a ti te gusta referente a las regiones que tú vas a agregar. Tómate el tiempo de elegir las regiones porque eso te va a ayudar bastante. Ahora, entonces, ya teniendo esto, aquí tenemos la sección de pitch, que es el general. Por ejemplo, si yo reproduzco aquí, lo que vamos a notar es que es un pitch general, que se va a notar simplemente cuando tengamos ya las secciones en el piano roll y directamente en la playlist. Ahorita lo vamos a ver. Luego, cuando vayas a hacer los cortes, te recomiendo que le des clic aquí y donde dice Set All Cut Groups to, le pongas un 1 para que se corten de forma un poquito mejor las transiciones. Y aquí también en la llavecita, dale donde dice Perfect All Rayons. Y esto va a hacer que los cortes y las transiciones sean mucho mejor. Y los cortes y las transiciones sean mucho mejor. Incluso te da una sensación como si fuera un MPC, una máquina, un machine. Te da esa sensación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar filtros, podemos jugar con el paneo, volumen, mediante envolvente, mediante LFO, mediante velocity, modulación XY y también randomless, el filtro, resonancia, la velocidad, etcétera, etcétera. Por cada uno de ellos, aquí también tenemos los marcadores que tenemos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos 35 marcadores y cada uno de ellos los podemos mandar a un canal de la mixer, como puedes apreciar aquí. Por si quieres hacer que un solo patrón quiera hacer algo diferente, por ejemplo el 9 lo puedo mandar a un canal distinto para que tenga otro tipo de
pues no sé, sonido. Entonces ya teniendo esto, reitero, enfócate a hacer tus cortes. En este caso, aquí yo ya tengo mis cortes, voy a eliminar este. Yo ya tengo mis cortes y por ejemplo aquí yo tengo esta sección que hice, son estos cortes y los voy a reproducir. Y aquí vamos a escuchar lo que es el pitch. En el pitch, por ejemplo, aquí yo lo bajé 400 cents y ahorita hay que prestarle atención a esto, por eso sacamos la escala. Entonces, yo bajé los 400 cents, así sonaría sin el pitch bajado. Ahora sería con el pitch ya con los menos 400 cents. Puedes notar, le da un contraste y una sensación bastante bonita. Y lo que hicimos de Perfect All Regions y los cortes lo hace sonar como una caja de ritmos MPC. Entonces ya tienes esta parte. Ahora, supongamos que tú quieres agregar un bajo o seguir produciendo. En este caso yo ya tengo esta sección y como vimos, pues o más bien el sampler estaba en sol sostenido menor natural. Yo lo que voy a hacer es, como bajamos 400 cents, según yo, y me pueden corregir, pero 200 cents hacen un tono, entonces son 400, hacen 2 tonos. Entonces lo que hice fue buscar dónde se quedó el sampler. Entonces estábamos aquí y bajamos 2 tonos, entonces sería aquí, ese es uno y este es otro. Entonces sería mi sostenido menor, simplemente le pones en View, Scale Highlights y aquí ya lo tengo, ¿no? Ya tenemos una referencia. Yo, por ejemplo, hice un bajo aquí que también puedes tener referencias de bajos utilizando el extractor de stems de FL Studio, que si no sabes cómo se utiliza y te va a dar unas ideas para crear mejores líneas de bajo o acordes, puedes acceder al video que va a aparecer aquí arriba. Entonces yo ya creé esta línea de bajo. También lo que hice fue pues agregarle efectos, por ejemplo, distorsión, un ducking, ecualización y también OTT para poder crear este contraste. Si quieres aprender a utilizar OTT, también voy a aparecer un video aquí arriba. En el sampler fue algo sencillo, distorsión, ecualización, un doubler. Si quieres también aprender a utilizar el doubler, va a aparecer otro video aquí arriba, delay y reverb. Y de esta forma pues ya tenemos un sampler que suena de esta forma sin efectos. Entonces, con la información que tenemos de la escala y lo que hicimos, pues ya podemos empezar a producir. Yo aquí, por ejemplo, estos drums también los saqué de Looperman y suena de esta forma. Puedes notar entonces de tener un sampler pues que también nos suena mal, totalmente crudo, lo podemos modificar, así también nos saltamos un poco lo que es el copyright, o si alguna persona ya utilizó el sampler, lo modificamos pues bastante creativamente, sacamos más información para nosotros poder agregar más sonidos. En este caso, pues el bajo, pero puedes crear muchos más sonidos. Si quieres el sonido del bajo, es de Flex, es este preset que tenemos aquí, nativo de FL Studio, y de esta forma puedes tener esa creatividad enorme a la hora de samplear. Créeme que en el mundo de las instrumentales el sampleo es el pilar totalmente de estas canciones o instrumentales. Si te gustó, deja aquí abajo un comentario. También escribe qué otra forma utilizas tú el sampleo para que otras personas puedan leer y también nutras a la comunidad con tus comentarios
para dar retroalimentación y generar mayor información a las personas. Entonces, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online particulares. Si te interesa mezclar, masterizar, producir, puedes contactarme para tomar clases individuales y personales. También está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro. Recuerda que estos cursos y clases particulares pues ayudan a que yo pueda seguir haciendo este contenido gratuito y público para ustedes, así que les agradecería bastante si pueden adquirir clases o comprar el curso. Sin más que decir, sin quitarte más tiempo, ahora sí me despido y te veo en otro video.